Hay lugares en el planeta que parecen imposibles, donde la naturaleza dibuja paisajes que ningún artista podría imaginar, donde civilizaciones antiguas construyeron monumentos que desafían toda lógica. Durante siglos, la humanidad ha creado maravillas, templos tallados en acantilados, murallas que atraviesan continentes, ciudades escondidas entre nubes, y la naturaleza ha respondido con sus propias obras maestras. Desiertos de sal que reflejan el cielo como espejos infinitos, arrecifes de coral visibles desde el espacio, montañas que emergen del océano como dragones dormidos. La UNESCO protege estos lugares no solo por su belleza, los protege porque representan lo más valioso que tenemos como especie: memoria, identidad, conexión con quienes estuvieron aquí antes que nosotros. Hoy viajaremos a 15 de los sitios más asombrosos del planeta. Lugares que cuando los ves por primera vez, tu cerebro tarda unos segundos en aceptar que son reales. Desde la Gran Muralla que serpentea por montañas chinas hasta las pirámides que han observado el desierto durante 4.500 años. Cada uno te recordará lo pequeño que eres y lo grande que puede ser la humanidad cuando decide crear algo eterno. Prepárate para un viaje que cambiará la forma en que miras el mundo. Bienvenidos a Curiómetro. Número 15. Gran Muralla China. Más de 21.000 kilómetros de piedra, ladrillo y tierra que atraviesan montañas, valles y desiertos como un dragón dormido. La Gran Muralla China. No es una sola muralla. Son cientos de segmentos construidos durante más de 2.000 años por diferentes dinastías. Algunos tramos son anchos, perfectamente restaurados. Otros son ruinas consumidas por la vegetación. Pero lo extraordinario es que sigue el contorno de las montañas, subiendo y bajando pendientes imposibles. En algunos lugares las escaleras son tan empinadas que subir es un desafío físico. Y cuando llegas a la cima, ves cómo la muralla se pierde en el horizonte, abrazando montañas, desapareciendo entre la niebla. Se estima que cientos de miles murieron durante su construcción. Trabajadores forzados, soldados, campesinos, y se dice que sus tumbas quedaron esparcidas a lo largo de la muralla. Hoy millones la recorren cada año, pero hay secciones remotas donde puedes caminar horas sin ver a nadie. Solo tú, la piedra antigua y el viento. La Gran Muralla enseña que cuando una civilización decide dejar huella, puede hacerlo a una escala que desafía el tiempo mismo. Algunos monumentos no son solo defensas, son símbolos de persistencia eterna. Número 14. Pirámides de Giza. En las afueras de El Cairo, donde el desierto se encuentra con la ciudad, se alzan tres gigantes de piedra, las pirámides de Giza. La Gran Pirámide de Keops fue la estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. 146 metros de altura, más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2 y 15 toneladas. Construida hace 4.500 años sin grúas, sin maquinaria moderna, sin ruedas de metal. Los bloques encajan con una precisión tan extrema que en algunos puntos apenas cabe una hoja de papel entre ellos. Las caras están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales, y requirió el trabajo de decenas de miles de personas durante más de 20 años. Junto a ellas, la Gran Esfinge vigila el horizonte con su cuerpo de león y cabeza humana. 73 metros de largo, tallada en una sola pieza de roca caliza. Durante siglos estuvo enterrada hasta el cuello por la arena. Las pirámides no son solo tumbas, son la prueba de que hace más de 4 milenios, una civilización dominó la ingeniería y la astronomía a un nivel que parece imposible. Y cuando las miras bajo el sol del desierto, entiendes por qué parecen eternas. Número 13. Machu Picchu. A 2.400 metros de altura, escondida entre montañas andinas, existe una ciudad que el mundo olvidó durante siglos. Machu Picchu. Construida por los incas en el siglo XV, esta ciudadela parece flotar entre nubes. Sus terrazas agrícolas descienden por laderas imposibles. Sus templos están tallados con precisión milimétrica. Y todo sin argamasa. Las piedras encajan perfectamente, tan ajustadas que ni una hoja de cuchillo puede pasar entre ellas. Su ubicación es asombrosa, rodeada de abismos, protegida por montañas, invisible desde el valle. Los españoles nunca la encontraron y permaneció oculta hasta 1911, cuando el arqueólogo Hiram Bingham la redescubrió. Nadie sabe con certeza por qué fue construida.
Algunos creen que fue un retiro real, otros un centro religioso. Lo que sabemos es que fue abandonada repentinamente, y la selva comenzó a devorarla hasta que el siglo XX la devolvió al mundo. Llegar a Machu Picchu es un peregrinaje. Puedes tomar el tren o caminar el camino inca durante 4 días. Cuando finalmente la ves desde el mirador principal, con el Huayna Picchu alzándose detrás, entiendes por qué es una de las maravillas del mundo. Machu Picchu no es solo arquitectura, es poesía en piedra. Número 12. Mont Saint-Michel. En la costa de Normandía, donde el mar sube y baja con furia, se alza una visión medieval. Mont Saint-Michel, una isla rocosa coronada por una abadía gótica que se eleva hacia el cielo. Lo fascinante es cómo cambia con las mareas. Cuando la marea está alta, queda completamente aislado, rodeado de agua. Cuando baja, la arena se extiende kilómetros y puedes caminar hasta él. Pero cuidado, la marea sube tan rápido que puede atrapar a los desprevenidos. Dicen que avanza a la velocidad de un caballo al galope. El acceso es una experiencia. Callejones estrechos que suben en espiral, escaleras empinadas, murallas medievales, y en la cima, la abadía construida entre los siglos XI y XVI, con sus bóvedas altísimas y vistas panorámicas. Durante la Edad Media fue un centro de peregrinación. Miles viajaban desde toda Europa para visitar las reliquias de San Miguel. Durante la Revolución Francesa se convirtió en prisión. Hoy más de 3 millones lo visitan cada año. Y cuando el sol se pone, iluminando las piedras doradas, Mont Saint-Michel se transforma en algo mágico. Número 11. Terrazas de arroz de Banaue. En las montañas de Luzón, Filipinas, a más de 1500 metros de altura, existe un paisaje que parece dibujado por los dioses. Las terrazas de arroz de Banaue. Hace más de 2000 años, los pueblos Ifugao comenzaron a tallar estas terrazas en las laderas. Generación tras generación, esculpieron escalones gigantes que siguen el contorno natural del terreno. Si las pusieras en línea recta, cubrirían más de 20.000 kilómetros, suficiente para rodear medio planeta. Lo extraordinario es que funcionan. Un sistema de irrigación milenario transporta agua desde los bosques superiores hasta cada nivel, todo sin bombas, sin electricidad, solo gravedad, canales de bambú y conocimiento ancestral. Al amanecer, cuando la niebla se desliza entre las montañas y los campos brillan con el rocío, las terrazas parecen escaleras hacia el cielo. Los agricultores trabajan como lo han hecho durante siglos, plantando a mano, cosechando a mano, respetando los ciclos de la tierra. Para los Ifugao, estas terrazas no son solo cultivos, son identidad, herencia, conexión espiritual con la montaña. Las llaman la octava maravilla del mundo. Y cuando las miras, entiendes por qué. Número 10. Costa Amalfitana. Al sur de Italia, donde las montañas caen abruptamente hacia el mar Tirreno, se despliega uno de los litorales más hermosos del planeta. La Costa Amalfitana. Pueblos de colores pastel cuelgan de acantilados verticales. Carreteras serpenteantes se asoman al vacío. Y el azul del Mediterráneo brilla tan intenso que parece irreal. Cada pueblo tiene su propio carácter. Positano, con sus casas escalonadas. Amalfi, con su catedral árabe normanda. Ravelo, suspendido en lo alto con jardines que flotan sobre el mar. Lo fascinante es cómo estos pueblos se adaptaron al terreno imposible. Durante siglos, sus habitantes transformaron los acantilados en terrazas para cultivar limones. Los famosos limones de Amalfi, enormes, fragantes, usados para hacer el limoncello que se bebe helado en las tardes de verano. Caminar por los senderos que conectan los pueblos es viajar en el tiempo. Pasar bajo arcos medievales, subir escaleras centenarias, ver el mar desde miradores que parecen el borde del mundo. Y cuando el sol se pone, pintando el cielo de naranja y rosa, la costa amalfitana se convierte en poesía. Un lugar donde la belleza no necesita explicación, solo contemplación. Número 9. Salar de Uyuni. En el altiplano boliviano a 3.600 metros de altura se extiende un paisaje que no parece de este planeta, el Salar de Uyuni. 10.582 kilómetros cuadrados de sal pura, el desierto de sal más grande del mundo. En época seca es una planicie blanca infinita. El suelo se agrieta formando polígonos perfectos que se pierden en el horizonte. No hay árboles, no hay montañas cercanas, solo blanco hasta donde alcanza la vista.
y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración. Pero cuando llega la temporada de lluvias, todo cambia. Una fina capa de agua cubre la sal, transformando el salar en el espejo natural más grande del planeta. El cielo se duplica perfectamente en el suelo. Las nubes flotan tanto arriba como abajo, y caminas sintiendo que estás dentro del cielo mismo. Fotógrafos de todo el mundo viajan hasta aquí para capturar lo imposible. Personas que parecen flotar, atardeceres donde no sabes dónde termina la Tierra y dónde empieza el universo. El Salar de Uyuni es un lugar donde la naturaleza te recuerda lo pequeño que eres y lo hermoso que puede ser sentirse insignificante. Número 8. Parque Nacional Banff. En las montañas rocosas canadienses, donde los picos nevados tocan el cielo, se encuentra uno de los parques más impresionantes del mundo. Banff, fundado en 1885, fue el primer parque nacional de Canadá. Lagos de un azul turquesa tan intenso que parece artificial. Lake Louise, Moraine Lake, Peyto Lake, todos alimentados por agua de glaciares que arrastra minerales en suspensión, creando ese color único. Los picos de las rocosas se reflejan perfectamente en sus aguas tranquilas. Banff no es solo belleza visual. Es hogar de osos pardos, osos negros, alces, ciervos, lobos, pumas, águilas calvas. Un ecosistema completo que funciona como lo ha hecho durante milenios. En invierno, el parque se transforma. La nieve cubre todo. Los lagos se congelan. Y el silencio de las montañas nevadas es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón. Banff enseña que la conservación y el turismo pueden coexistir, que millones pueden visitar un lugar sin destruirlo si se hace con respeto, y que la naturaleza, cuando se protege, regala experiencias que ninguna ciudad puede ofrecer. Número 7. Bahía de Ha Long. En el norte de Vietnam se extiende un laberinto de más de 1,600 islas e islotes de piedra caliza, la Bahía de Ha Long. Según la leyenda vietnamita, un dragón descendió hacia el mar, golpeando la tierra con su cola, y donde golpeó, emergieron montañas que se convirtieron en islas. La geología cuenta otra historia. Millones de años de erosión tallaron estas formaciones kársticas, creando torres de roca que se elevan verticalmente desde el agua esmeralda. Algunas tienen más de 100 metros de altura, y entre ellas, cuevas. Cuevas enormes con estalactitas y estalagmitas que brillan cuando la luz las toca. Navegarlas es como entrar a catedrales naturales talladas por el tiempo. Pequeños pueblos flotantes aún viven aquí. Familias que han pescado estas aguas durante generaciones. Cultivan perlas, crían peces, viven en casas que flotan sobre balsas de bambú. Navegar por Ha Long en los tradicionales barcos junk es una experiencia atemporal. Al atardecer, cuando el sol pinta el cielo de naranja, las siluetas de las islas se vuelven sombras en un cuadro viviente. Ha Long Bay enseña que la naturaleza puede crear paisajes tan fantásticos que parecen mitología. Número 6. Parque Nacional Yellowstone. En el corazón de las montañas rocosas de Estados Unidos existe un lugar donde la tierra muestra su poder sin filtros. Yellowstone, el primer parque nacional del mundo, creado en 1872. Aquí, el suelo respira. Géiseres expulsan columnas de agua hirviendo a 50 metros de altura. El Old Faithful entra en erupción cada 90 minutos con puntualidad casi perfecta. Las piscinas termales son otro mundo. Grand Prismatic Spring, la más grande de Estados Unidos, parece una pintura abstracta. Su centro es azul profundo. Los bordes, anillos de naranja, amarillo y verde creados por bacterias termófilas que viven en agua casi hirviendo. Desde el aire parece un ojo gigante mirando hacia el universo, pero bajo toda esta belleza late algo inquietante. Yellowstone es un supervolcán, una caldera volcánica activa de más de 50 kilómetros de diámetro. Mientras tanto, sigue siendo refugio de vida salvaje. Manadas de bisontes atraviesan las praderas como hace 1000 años. Lobos reintroducidos cazan en manadas. Osos pardos pescan truchas en los ríos. Yellowstone no es solo un parque, es un recordatorio viviente de que la Tierra aún tiene poder y que nosotros solo somos visitantes. Número 5. Gran Barrera de Coral. Frente a la costa de Queensland, Australia, se extiende el organismo vivo más grande del planeta, la Gran Barrera de Coral. 2.300 kilómetros de arrecifes, tan grande que puede verse desde el espacio. Bajo el agua es otro universo. Corales de 1000 formas y colores, anémonas que se mecen con la corriente.
peces de colores eléctricos que brillan como neones, tortugas marinas deslizándose en cámara lenta, mantarrayas planeando, tiburones patrullando los arrecifes. Los corales no son plantas, son animales, pólipos diminutos que construyen estructuras de carbonato de calcio. Durante millones de años han creado este laberinto submarino que alberga más de 1.500 especies de peces y 400 especies de coral. Bucear aquí es como volar sobre ciudades alienígenas, jardines submarinos que se extienden hasta donde alcanza la vista. Pero los arrecifes viven en un equilibrio delicado. Tormentas y corrientes pueden transformarlos en cuestión de años. Perder la Gran Barrera no sería solo perder belleza, sería perder uno de los ecosistemas más importantes del planeta. Número 4. Chichén Itzá. En la península de Yucatán, México, rodeada de selva, se alza una de las ciudades mayas más poderosas que existieron, Chichén Itzá. Su estructura más famosa, la pirámide de Kukulcán, es una obra maestra de arquitectura y astronomía. 91 escalones en cada una de sus 4 caras, más la plataforma superior, suman 365, los días del año. Cada equinoccio ocurre algo extraordinario. El sol proyecta sombras triangulares sobre la escalinata norte que se alinean perfectamente con las cabezas de serpiente talladas en la base. El efecto: una serpiente de luz descendiendo por la pirámide. Kukulcán, la serpiente emplumada, bajando del cielo. Miles se reúnen 2 veces al año para presenciar este fenómeno. Más allá de la pirámide, Chichén Itzá esconde maravillas. El gran juego de pelota, el más grande de Mesoamérica. 166 metros de largo donde los mayas jugaban un deporte ritual que podía terminar en sacrificio. El cenote sagrado, donde arrojaban ofrendas. El templo de los guerreros, con columnas talladas representando guerreros que parecen marchar hacia la eternidad. Chichén Itzá es la prueba de que hace 1000 años una civilización dominó la ciencia con una sofisticación que aún nos asombra. Número 3. Taj Mahal. En la ciudad de Agra, India, se alza el monumento al amor más famoso del mundo, el Taj Mahal. Construido en el siglo XVII por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su esposa Mumtaz Mahal, quien murió dando a luz a su 14º hijo. El emperador quedó tan destrozado que decidió construirle la tumba más hermosa jamás creada. Y lo logró. Tallado en mármol blanco de Makrana, decorado con incrustaciones de decenas de piedras semipreciosas traídas de toda Asia. Los patrones florales son tan detallados que algunos pétalos tienen más de 50 piezas diminutas ensambladas. Pero lo más asombroso es cómo cambia de color. Al amanecer, el Taj Mahal es rosado. A mediodía, blanco brillante. Al atardecer, dorado. Bajo la luna llena, plateado, fantasmal. Su construcción requirió más de 20.000 artesanos trabajando durante 22 años. Algunos minaretes están ligeramente inclinados hacia afuera, no por error, por diseño, para que si hubiera un terremoto cayeran alejándose de la tumba central, protegiéndola. El Taj Mahal enseña que el amor puede inspirar lo imposible y que cuando la pasión humana se combina con recursos y visión artística, puede crear algo que trasciende el tiempo. Número 2. Petra. En el desierto de Jordania, escondida entre montañas de arenisca rosa, existe una ciudad que parece tallada por dioses. Petra. Para llegar debes caminar por el Sikh, un desfiladero natural de 1 kilómetro de largo, con paredes que se elevan 80 metros a ambos lados, hasta que, al final, el desfiladero se abre. Y ahí está, el tesoro. Una fachada monumental de 40 metros de altura tallada directamente en la roca rosa. No hay argamasa, no hay bloques apilados, es una escultura, tallada desde arriba hacia abajo durante generaciones. Pero el tesoro es solo el comienzo. Petra tiene más de 800 monumentos tallados en piedra. Tumbas reales con fachadas de 3 pisos, un teatro romano con capacidad para miles de personas, templos, altares, obeliscos y todo tallado en arenisca que cambia de color con la luz. Rosa al amanecer, naranja al mediodía, rojo sangre al atardecer. Los nabateos que construyeron Petra hace más de 2000 años eran maestros del desierto. Crearon sistemas de irrigación tan avanzados que podían almacenar agua durante meses. Convirtieron un desierto inhóspito en una ciudad próspera que controlaba las rutas comerciales entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Hoy solo el 15% ha sido excavado. Bajo la arena, ciudades enteras esperan.
Número 1. Angkor Wat. En el corazón de Camboya, envuelto por la selva tropical, se alza el complejo religioso más grande jamás construido, Angkor Wat. Más de 400 kilómetros cuadrados de templos, palacios, canales y estructuras que alguna vez formaron la capital del Imperio Jemer. En su apogeo, entre los siglos IX y XV, Angkor era una de las ciudades más grandes del mundo. Más de 1 millón de personas vivían aquí. Y en el centro de todo, Angkor Wat. Construido en el siglo XII, originalmente dedicado a Vishnu, luego transformado en templo budista. Su diseño es perfección simbólica. 5 torres centrales representando los picos del Monte Meru, el centro del universo en la cosmología hindú. Un foso enorme simbolizando los océanos primordiales. Y kilómetros de bajorrelieves tallados narrando batallas épicas del Mahabharata y el Ramayana. Las torres están alineadas con los equinoccios. El reflejo en el estanque frontal crea una imagen simétrica perfecta. Pero Angkor Wat es solo una pieza. Bayon, con sus 54 torres decoradas con 216 caras gigantes sonrientes. Ta Prohm, donde las raíces de árboles centenarios se entrelazan con las ruinas como si la selva y el templo fueran uno solo. Angkor fue abandonado en el siglo XV cuando el imperio colapsó. La selva lo devoró lentamente. Hoy, tecnología láser ha revelado que era aún más grande de lo que se creía. Y cuando el sol sale detrás de sus 5 torres, entiendes por qué millones lo consideran el amanecer más hermoso del mundo. Porque Angkor Wat no es solo arquitectura, es espiritualidad tallada en piedra. Hemos cruzado continentes, desiertos, océanos y montañas. Desde murallas que serpentean por China hasta pirámides que desafían el tiempo en Egipto. Desde ciudades perdidas en los Andes hasta templos devorados por la selva en Camboya. Desde espejos de sal en Bolivia hasta arrecifes de coral que se ven desde el espacio. 15 lugares que cuando los ves por primera vez, tu cerebro tarda unos segundos en aceptar que son reales. Porque parecen imposibles, demasiado grandes, demasiado precisos, demasiado hermosos. Y sin embargo, ahí están, construidos por civilizaciones que no tenían grúas ni computadoras. Tallados por la naturaleza durante millones de años. Protegidos por la UNESCO porque representan lo mejor de nosotros. Cada uno cuenta una historia, de emperadores que construyeron monumentos al amor, de pueblos que tallaron montañas para cultivar arroz, de ciudades que la selva intentó devorar pero no pudo, y nos recuerdan algo fundamental, que somos pequeños, que el tiempo es implacable, pero que cuando decidimos crear algo eterno, cuando respetamos la naturaleza que nos sostiene, podemos dejar huellas que sobreviven milenios. ¿Cuál de estos lugares te dejó sin palabras? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te sorprendió, deja tu like, suscríbete a Curiómetro y activa la campanita. Nos vemos en el próximo viaje curioso.